Buenas noches, gente de UCES, buenas noches, gente de Azul, Formación Superior, y buenas noches a todos y todas las colegas, ¿sí?, de la Argentina, este cuarto encuentro federal que lleva por título Colón no descubrió América. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Un saludo para todas, de todas las partes del país que estamos viendo, de todas las provincias, así que un enorme placer estar acá. Sí, contarte que en orden de aparición tenemos en este encuentro la participación de gente de Corrientes, Mendoza, San Juan, Jujuy, Misiones, La Rioja, Necochea, La Pampa, Entre Ríos, Bariloche, Chaco, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, la provincia de Lomas de Zamora, Formosa y la primera provincia en lograr inmunidad de rebaño. Tenemos gente también de Tierra del Fuego. Bien. Encuentro que se corre un poquito de. El encuentro está enmarcado en lo que es la diplomatura en historia argentina del siglo XIX, pero nos corrimos un poquito de lo programático, de lo que estaba previsto, porque les recuerdo que en el primer encuentro hablamos de lo que es la historia y para qué servía la historia. El segundo encuentro versaba sobre nuestra revolución vista desde la escuela. El tercer encuentro, nuestra declaración de independencia, seamos libres, que lo demás no importa nada. Y este cuarto encuentro, que como decíamos recién, está titulado Colón no descubrió América, es un poquito a pedido de los estudiantes de la diplomatura. Aprovecho para felicitarte, Felipe, me encantó la clase que tuvo lugar la semana pasada con la gente que está inscrita en la diplomatura. La verdad que muy buenas las preguntas. Sí, muy lindo, la verdad que súper interesante. La pasamos muy bien todos, así Sí, que sí, buenísimo. una pero muy lindo encuentro que en breve estaremos repitiendo. Bueno, ¿cómo estás vos, Felipe? ¿Cómo te trata Bien, esta primavera que bien, recién se inicia? bien, por suerte, muy bien. Contento Bueno, de estar acá. bárbaro. Bueno, como decíamos, el tema tiene que ver efectivamente con la llegada del hombre europeo al continente americano, pero para eso me gustaría, si vos nos podés contar, Felipe, si nos podés hacer una semblanza de cómo era esa América pre-europea, precolombina. Bueno, es interesante decir que no existe el indio americano, ¿no? No hay una única realidad, una generalización que no describe nada. Imagínense un continente, ¿no?, tan gigantesco, y con tantas miles de culturas diferentes, con religiones diferentes, lenguas, filosofía, formas de creencia. Por lo tanto, las realidades eran múltiples a lo largo y a lo ancho del continente. Había culturas que tenían un desarrollo relativo en términos a la cultura europea, ¿no? Cuando se dice culturas primitivas, que es un concepto que ha quedado completamente perimido, porque siempre se hacía referencia a la comparación con Europa, pero sí culturas que no tenían el grado de desarrollo que tenía, por ejemplo, culturas como la inca, la maya o la azteca, que fueron quizás las más evolucionadas, en que tenían grandes imperios, que tenían enormes extensiones, que habían logrado grandes desarrollos en temas como particularmente los mayas, ¿no? La medicina, la astronomía, y diferentes ciencias, la matemática, por ejemplo, ¿no? Y después culturas que tenían en general, en común, una excelente convivencia con el medio ambiente, ¿no? Había algo en común que era el respeto por el medio ambiente, el cuidado de los ríos, el cuidado de los suelos, con religiones muy ricas y muy diversas, ¿no? Que tenían en general ritos vinculados a la agricultura, a la naturaleza, con dioses solares o dioses vinculados al mundo animal o al mundo celeste, ¿eh? Eh, y particularmente la cultura a la que le toca recibir la invasión europea, digamos, la llegada de los hombres europeos, es la cultura arawak, una cultura de la zona antillana, de la actual zona de las Bahamas, la isla de San Salvador y que se extiende, ¿no?, por Santo Domingo, por toda esa zona. Era una cultura muy interesante que tenía una enorme riqueza en su lengua, una lengua muy amplia, muy romántica, podríamos decir en los términos actuales, que tenía eh,
formas de nombrar muy poéticas, ¿no? Por ejemplo, al cielo le decía al mar de arriba, al amigo le decían mi otro corazón, al arcoíris serpiente de collares, ¿no? Un pueblo pacífico, que vivían como en un estado de naturaleza, ¿no? Y que tenían algunas costumbres muy interesantes, como los areitos, que eran concursos de canto y poesía, era un pueblo de poetas también, y que ese es un poco esta característica, vivía en paz consigo mismo y con el medio ambiente que vivían, que era una realidad puntual de esa que no es trasladable a otros pueblos de otras partes de América Latina, ¿no? Cuando hablamos del contacto y que eso se generalizó para todos los americanos pasaron a ser como los arahuacos, y esto no es así, había distintas realidades, pero lo cierto es que ese primer contacto fue un contacto bastante particular, ¿no? Cuando llega Colón y su gente, que venían a su vez de una Europa muy particular, ¿no? La Europa que estaba terminando la Edad Media, que estaba entrando en la modernidad, que había entrado en crisis el sistema feudal, y que estaba imponiéndose fuertemente el sistema capitalista mercantil, previo al capitalista industrial, por supuesto, donde lo importante era la riqueza, cada vez más la riqueza material, la riqueza mueble, el incremento del peso de las burguesías, bueno, todo ese fenómeno que se da, la consolidación de los estados nacionales que encuentran en la burguesía un apoyo para poder enfrentar al feudalismo. Y en el caso de España en particular, que obviamente es el país que más nos interesa, porque es el país que nos va a terminar conquistando, bueno, estaba produciéndose un fenómeno muy importante que era la unificación nacional a partir del casamiento de Isabel y Fernando, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, y la conclusión de ese proceso de 700 años, que fue la Reconquista, ¿no? La Reconquista después de la invasión de los moros en el año 711, justamente en 1492, es un año muy importante para la historia de España. Importante no quiere decir necesariamente bueno, ¿no? Pero por algún hecho que voy a comentar, que tiene que ver con el fin de la Reconquista, con la toma de Granada, ¿no? El último reducto moro en Andalucía, y la expulsión de los judíos, ¿no? Que tiene que ver, a esto me refería con no necesariamente bueno, tiene que ver con el criterio de unidad religiosa, usando la religión como elemento de unidad nacional, y en ese sentido ellos entienden que hay que expulsar a los judíos, lo cual va a tener altísimos costos económicos, sociales y políticos para España, ¿no? Con los judíos se va a un sector muy importante de la banca, del comercio, de la industria, y España va a tener enormes dificultades para desarrollar esos rubros, ¿no? Y se van a ver beneficiados países como Holanda, como Inglaterra, que es el lugar a donde se va esta enorme comunidad judía, ¿no? En ese momento, desde 1492, año clave en la historia de España y según Adam Smith, año clave en la historia del mundo, ¿no? Por este hecho que va a cambiar la historia del capitalismo mundial, como es el llamado descubrimiento de América, ¿no? Justamente 1492 es la fecha elegida como punto de inflexión entre la Edad Media y la moderna. O sea que en realidad Sí, a veces nos cuesta hacer estos paralelismos, ¿no? Y entender que convivían en el mismo tiempo personajes del Renacimiento junto con Colón, digo, total, Maquiavelo con Leonardo da Vinci, con Cristóbal Colón. exactamente. Sí, sí, Miguel siempre Ángel, Miguel Ángel, claro, claro que sí. sí. Eh, Se me ocurre preguntarte, Felipe, ¿cómo fueron evolucionando estas concepciones sobre la forma de la Tierra? Bueno, esto es un larguísimo camino que por supuesto no es atribuible en absoluto a Colón esto, ¿no? Esto venía ya desde los griegos, de Ptolomeo, de Aristarco, de Samos, bueno, de muchos estudiosos de la geografía que empezaron a plantear que la Tierra era redonda, algunos discutían si era plana o no, ¿eh? Esto se fue planteando a lo largo de los siglos. Con toda esta información, Colón, que era un muchacho que se dedicaba a la navegación y que era un fanático de los libros geográficos, muy entusiasta de los libros de viaje, ¿no es cierto? Y bueno, con esas informaciones que él tenía, se dedicaba a la navegación en ese momento cercana, no de altura, sino la navegación que tenía que ver con la pesca,
y ese tipo de cosas, observando mapas y todo eso, él adhiere a la teoría de que la Tierra es redonda, y por eso va a plantear en un contexto muy particular, como es lo que está pasando a fines de los 80 y comienzos de los 90, del siglo XV, frente a un problema muy serio que tenía la Europa occidental, que era el abastecimiento de productos que ya se habían tornado necesarios, como eran las especies y otro tipo de cosas, que venían del Oriente, y después de 1453, con la caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano, ese comercio se estaba complicando, se había cerrado por momentos se abría, y había que ver la forma de llegar a las fuentes de producción de ese comercio, y por lo tanto, con el Mediterráneo cerrado, Colón va a plantear, primero al rey de Portugal y finalmente a los reyes de España, la idea de hacer un circuito que vaya digamos, al occidente, al oriente por la vía del occidente, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, tomar el Asia por la espalda, ¿no? Tomarla de sorpresa. De manera tal que lo que se hace es bueno, a Colón le cuesta mucho convencer a los reyes católicos. Su interlocutora era la reina, pero también el rey Fernando, que era un tipo muy astuto, ¿no? Pensemos que es una de las personas a la que Maquiavelo le dedica al príncipe, ¿no? O sea que es un personaje muy particular. Les cuesta mucho convencerlo de esta expedición, y de hecho, como sabemos, y vale la pena recordar, el reino de España o el reino de Castilla y Aragón no pone un centavo para la expedición, ¿no? Simplemente usa algunos artilugios. Primero y principal, le plantea a Colón que tiene que conseguir socios comerciales privados, que van a ser los famosos hermanos Pinzón y Luis de Santángel, que es un hombre cercano a los reyes, que tiene contactos con el mundo de las finanzas. Y después recurre, que es el único aporte que hace el reino, oculta que tenía la ciudad de Palos por contrabando, que transmuta en la compra de una carabela que va a ser la gallega, que se convierte en la Santa María. Es el único aporte económico real que hace la corona para la expedición, que por supuesto no es América, sino que es una expedición al Zipango, a Catay, que eran los nombres de los que hablaba Marco Polo, con la importante señalamiento que esa toponimia y esa descripción del Oriente que hace Marco Polo atrasa 200 años, ¿no? La época de Gran Khan, de la unidad de todo el Asia bajo un solo imperio, el imperio mongol, que ya no existe, y por lo tanto se plantea el viaje a Catay y Zipango, que serían la China y el Japón, ¿no? Y es ahí donde se firma la famosa capitulación de Santa Fe, que es un contrato estrictamente comercial. En ningún momento se habla ni de Dios, ni de nada que tenga que ver con una misión espiritual. Es un contrato estrictamente comercial, donde a Colón se le dan una serie de concesiones de lo que encuentre, de lo que compre, de lo que venda, de lo que consiga, partiendo de la base que va un poco a lo desconocido, ¿no? Que es un viaje a lo desconocido, bastante incierto, y por eso que la corona se muestra un poco generosa en sus concesiones iniciales, en ese contrato comercial que no es otra cosa la capitulación de Santa Fe, ¿no? Y Felipe, cuando me referís a esto y todos los esfuerzos y todos los riesgos que implicaban estos viajes, digo, me pregunto por qué esta necesidad de acceder a las especies. ¿Qué eran? ¿Qué es esto de las especies? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido, la importancia? Bueno, las especies tenían un sentido, por un lado, de que ya de unos sectores sociales que ya habían refinado su gusto, pero también eran fundamentales para la conservación de la carne, ¿no? En épocas que no había formas de refrigeración, que se estaba experimentando con los saladeros y todo ese tipo de cosas, las especies eran fundamentales en ese sentido, ¿no? Y además, por supuesto, ya había una burguesía muy refinada que requería las sedas, las joyas, los perfumes y todo eso que la Europa cristiana, por así decir, había tomado contacto con las cruzadas a partir del siglo XI, y que fueron cada vez más importantes y que de alguna manera contribuyeron las cruzadas a debilitar el poder feudal,
porque dentro del mundo feudal no circulaba el dinero y esos bienes se compraban únicamente por dinero, y por lo tanto eso hizo el crecimiento y la importancia de la circulación monetaria, que era el signo del capitalismo y de la burguesía. La burguesía, que como ustedes saben tiene que ver con los burgos, ¿no? Los poblados que se van conformando por fuera de los feudos y que van siendo tan importantes que terminan ahogando esos feudos. Y pasado el peligro de las invasiones, que eso va a ser entre los siglos XIV y XV, la gente se va a ir de los feudos y va a empezar a querer vivir en los burgos, que son los antecedentes de las ciudades, donde viven los burgueses, ¿no? Es decir, la gente que está por fuera. Y eso coincide, particularmente en el siglo XV, con la aparición de la voluntad de los reyes de recuperar su poder, de la conformación de los estados nacionales, para lo cual el feudalismo era evidentemente un escollo muy fuerte, y por lo tanto el gusto por el lujo, de la novedad, de bienes que solamente son adquiribles a través de la moneda, producen la crisis final del modelo feudal, ¿no? Todo este contexto que es muy interesante para entender la ambición que tiene Colón y la ambición que tienen los conquistadores, teniendo en cuenta que había una verdadera fiebre amarilla, ¿no? La fiebre del oro. El oro era lo que más importaba en ese momento en el mundo, ¿no? La importancia del bien mueble, aquello que se podía comprar, que se podía trocar, que se podía vender, ¿no? Eh, Hablaste de los Reyes Católicos, Felipe, y esto me obliga a hacerte algunas preguntas que se vinculan, ¿sí? A la institución Iglesia. Dos preguntas, básicamente. Una, si recordás quién ocupaba el cargo de Papa en ese momento y cuántos religiosos eran los que componían esa tripulación inicial que llega al continente americano junto con Colón. Bueno, el papa que estaba en ese momento en Roma, como el papa de ese momento, era Alejandro VI Borgia. En realidad, Rodrigo Borja era un español de Valencia que había llegado al papado por lo que llamaba la simonía. La simonía era la compra de cargos. Y Fernando tenía una importante cantidad de cardenales por tener España la posesión de Nápoles y las dos Sicilias, como se decía, lo cual le daba una posibilidad de votación, y el resto compró votos, y esto hizo que Rodrigo Borja se convirtiera entonces en el Papa, ¿no? Un Papa que llega al cargo por los votos comprados de Fernando. Por supuesto, un Papa que va a estar en deuda con Fernando el Católico, que será llamado el Católico tiempo después del descubrimiento de América junto con su mujer, ¿no? Y por lo tanto, esto es un elemento fundamental. Alejandro VI Borgia, moralidad dudosa, podemos decir. Nos importa en tanto, nos importa su vida privada, no como una cuestión de chisme, sino en tanto que aparecía como el hombre que marcaba las leyes de la moral de la época, ¿no? El que venía a evangelizar y a enseñarles moral a los americanos, ¿no? Alejandro VI era un papa que tenía acusaciones muy graves de tener muchas amantes, de tener relaciones carnales con su hija, Lucrecia, de haber tenido un hijo con su hija, ¿no? El famoso caso del niño romano, como que lo pueden buscar en los libros muy fácilmente. Es decir, un hombre de una moral bastante dudosa, o más que dudosa, ciertamente corrupta, y que era el escándalo de la época, y que autores muy conservadores, como por ejemplo Paul Johnson, que tiene un gran libro sobre historia de los papas, no duda en calificarlo como uno de los peores papas de la historia de la humanidad, ¿no? En torno a sus condiciones morales, ¿no? Entonces ese es el papa de la conquista, el papa que le va a otorgar en principio grandes concesiones a España por este vínculo de reciprocidad que tenía. La bula intercetera es una bula que le va a dar grandes ventajas territoriales a España, que va a provocar la protesta de Portugal y finalmente la firma del Tratado de Tordesillas, ¿no? Porque se le va la mano, digamos, en la concesión de estas tierras a España, ¿no? Tierras habitadas por gentiles, como se decía, que por lo tanto el Papa podía decidir sobre esos territorios, ¿no? Lo cual va a provocar grandes escándalos. El rey Francisco I de Francia
plantea que quién es el Papa para andar repartiendo tierras que no le corresponden. Bueno, y así hará lo mismo Inglaterra, ¿no? Que va a empezar por su cuenta la ocupación de América del Norte, ¿no? Para empezar a competir por fuera de la voluntad papal, por ejemplo, ¿no? Y la segunda pregunta, Felipe, tenía que ver Ah, con... sí, ¿quién iba? ¿Cuántos curas venían en el viaje Exacto. de Colón? Ninguno. ¿Cómo ninguno? Ahí tenemos una fake news Eh, muy interesante, porque ustedes habrán visto en muchos. pero si yo vi fotos, Felipe. Claro, están los dibujitos, ¿no? Sí, claro, El famoso retrato, que es el Colón rodilla en tierra, claro. llegando a América, eh, donde aparece al lado un sacerdote, efectivamente. Ese sacerdote nunca existió. No, En ese primer viaje no vino ningún sacerdote, sí vendrá en el segundo viaje, pero es muy interesante esta idea de la fake news original, que es instalar que Colón vino con una misión evangelizadora, cosa que no es así, ¿no? Eso ocurrirá después vendrá toda la intervención de la parte sana de la iglesia, ¿no? Siempre en la iglesia hay una parte, hay distintos sectores y la iglesia va a tener un rol muy importante, cierta iglesia, la iglesia encabezada fundamentalmente por los dominicos, ¿no? Como Bartolomé de las Casas, Fray Montesinos, que se van a oponer tenazmente a los métodos de conquista que vaya a llevar adelante España en América, ¿no? Felipe, si quisiera ampliar un poquito todo esto que estás contando, ¿vos tenés algún libro de tu autoría donde referenciarlo? Sí, esto está en Mitos uno y también en Mujeres tenían que ser. Hablamos mucho de la conquista y en particular cómo las mujeres fueron particularmente víctimas, ¿no? De lo que pasó a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Cuando decimos lo de no descubrió América, Sí. es interesante señalar que Perón muere prácticamente, que Colón muere prácticamente suponiendo que había llegado al Asia, ¿no? Ustedes saben que él habla en las cartas a la reina Isabel de que está cerca del Ganges, de que está en una zona de la India, bueno, un nivel de confusión extraordinaria, y el que se da cuenta de esto es otra persona llamada Américo Vespucio, ¿no? Colón no tiene conciencia de haber descubierto un nuevo continente, ¿eh? Él habla de las Indias, y por eso se la va a llamar primero Terra Incógnita, ¿no? Los primeros mapas hablan de Terra Incógnita, luego de las Indias Occidentales, y recién una de las personas que vino con Colón, que es Américo Vespucio, que se lanza a navegar, llega casi hasta la desembocadura del Río de la Plata, haciendo un mapa, ¿no? Un mapa de altura, como se dice, tomando las líneas costeras, y ese mapa lo envía a los principales geógrafos de su tiempo y al principal, bueno, una de las influencers de su momento, que era nada más y nada menos que Medici, ¿no? Los Medici de Florencia, la gente más rica y con contactos en todo el mundo, grandes comerciantes, mecenas y demás. Es ahí donde los geógrafos dicen que ese continente merece llamarse América en honor a su descubridor, que se llama Américo Vespucio, ¿no? Y que Colón queda completamente afuera de esto, porque Colón en ningún momento enuncia que ha encontrado un nuevo continente, ¿no? Claro. Bueno, digo, Felipe, si se ha logrado con muchos consensos, con algunos acuerdos y ciertas resistencias cambiar el nombre de algunas plazas, de algunas calles, digo, tendríamos que ir por el continente, ¿no? Y si así fuera, Bueno, ¿hay alguna denominación, algo? Ya podríamos empezar la sí, campaña ya mismo. sí. Abya Yalá, ¿no? Abya Yalá, Ah, que era, como le decía a los habitantes de Panamá, ¿no? Toda esa zona. Eh, y sí, que los pueblos originarios hablan de ese nombre como el nombre previo a lo que era América. Pero bueno, ya quedó instalado lo de Américo y América. Es muy interesante lo que dice Müller, que era un geógrafo, que es el geógrafo que impulsa el nombre de América. Dice, ya que los continentes conocidos tienen nombre de mujer, ¿no? Asia, África, Europa, podemos llamar América a la nueva tierra descubierta por Américo, ¿no?
El final de Colón es un final muy triste. Ustedes saben que Colón no se le reconoce lo que se le había prometido de ninguna manera, y él va a litigar, va a llegar a España, va a pedir ser recibido, que se le reconozcan sus derechos. En el medio muere la reina Isabel y Fernando nunca lo recibe, y él termina enloquecido, termina loco literalmente, diciendo que él era el apóstol número 13. ¿Mm? Termina en un estado de locura. Totalmente loco. Totalmente loco, exactamente. Así termina Colón. Que en el medio, bueno, hay cosas que no se suelen contar, ¿no? Como, por ejemplo, que luego de su segundo viaje, la corona lo juzga y lo condena y vuelve a España encadenado, por los crímenes cometidos por él y por su familia, por su hermano, que viene Bobadilla como para juzgar estos crímenes cometidos por Colón, que el cuarto viaje no es financiado por la corona y se le prohíbe desembarcar en Santo Domingo. Bueno, muchas cosas que se pasan por alto, y que la propia corona reconoce el mal desempeño de Colón, en su gobierno de estas nuevas tierras o de las Indias, como ellos decían, ¿no? Bueno, contarte que ya tengo un adherente para la campaña de remoción del nombre, Lorena Tejeda, ya tengo una persona, ya somos dos. Bueno, Y somos quiero, tres. bueno, bien, bien, bien. Y no quiero dejar de hacer mención en el chat al mensaje de Gabriela Cardoso que dice que estamos en el Instituto de Formación de Docente del Profesorado en Historia, escuchándolos desde Formosa. Qué lindo, bueno, mandamos un enorme abrazo a esa querida parte de nuestro país, absolutamente. Tengo otra inquietud, que siempre quise preguntarte algo, Felipe, porque alguna vez te oí decir que en realidad, digo, ya pusimos en duda, o más bien ya dimos la certeza de que efectivamente esto no fue un descubrimiento, que ni siquiera sabía que estaba llegando a un continente al que los europeos no habían arribado, pero también te escuché afirmar, o por lo menos poner en cuestionamiento la fecha, esa famosa fecha, digo, que por mucho tiempo fue Sí, la raza. sí, sí, esto lo cuentan los propios españoles, ¿no? Cuando dicen que seguramente Colón, en realidad Rodrigo de Triana, ¿no? Ustedes saben que Colón había establecido un premio de 10.000 maravedíes, que era una cantidad importante de dinero, para aquel marinero que divisara tierra, ¿no? El primero que divisara tierra. Rodrigo de Triana es el que grita tierra, el primero que ve esos signos de tierra, los pájaros, las luces de las hogueras y todo ese tipo de cosas, y Colón le birla el premio, no se lo paga, ¿no? Con lo cual Rodrigo queda realmente muy enojado y después convirtiéndose al islamismo, Bueno, Rodrigo de Triana. Sí, pero bueno, lo cierto es que dicen los autores españoles, los biógrafos de Colón, que lo más probable es que haya llegado el 13 de octubre, pero como era número de mala suerte el 13, él decide cambiar la fecha al 12 por dos motivos. Primero porque era viernes, el viernes 12 de octubre, un día sagrado para el catolicismo, y porque el 12 era el día de la Virgen del Pilar, la patrona de los reyes católicos, ¿no? Así que hay un cambio ahí de fecha del 13 por el 12. Además hay una cosa muy importante, de qué decimos cuando decimos descubrimiento, ¿no? Es decir, estamos diciendo que todo ese continente inmenso, habitado por millones y millones de personas, comienza a existir cuando lo mira un europeo, ¿no? A mí hay una frase a mí que me impresiona mucho cuando dicen Balboa descubrió el Océano Pacífico. Y antes de Balboa, ¿qué pasaba con el Océano Pacífico? ¿No? Digamos, Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú. Pero antes lo habían visto miles y miles de guaraníes que pasaban por ahí, ¿no? Entonces esta mirada que no tenemos que asumir como americanos, como lógica, de que algo empiece a existir cuando un europeo lo mira, ¿no? El descubridor, no, es el descubridor para Europa, o el tipo que anoticia a Europa de la existencia de esto, pero no comienza la existencia de algo en América porque un europeo lo haya conocido, lo haya visto por primera vez para él y para su cultura, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Como también es muy importante que dejemos de usar
algunas conjugaciones verbales, ¿no? Como cuando nos referimos a nuestros hermanos aborígenes, indígenas o pueblos originarios, cuando decimos los mapuches habitaban el Neuquén, los Pilagá habitaban Formosa, los guaraníes habitaban Misiones, no, habitan, ¿no? Y este uso del pasado, evidentemente, no es inocente, ¿no? Los están dando por muertos, están diciendo que ya es parte del pasado la cultura indígena en Argentina, ¿no? Bueno, te cuento que en función del saludo que yo recién hice a la gente del profesorado, se han sumado otros institutos, ¿sí? A hacer mención que están presentes, escuchándolos del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes San Luis, desde la dirección Claudia Marchioni, desde la Dirección de Formación Docente del Chaco, Camila Silva, un beso desde el Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente en Córdoba, y saludo de los estudiantes de primer año del Profesorado de la Educación Especial de Nogoyá en Entre Ríos. Te Bueno, leemos, Elisa, Felipe. muchas gracias. Muchas gracias. Y una cosita que también me quedé pensando cuando me hablabas de este primer arribo, este primer encuentro con los naturales de América, que aparte de esa imagen, ¿sí? De graficar esa presencia de religiosos que no existió, esa fake news a la que vos hacías Sí. mención, también hay como hay una construcción sintáctica que suele asociarse inmediatamente con ese encuentro, que es la de qué vivo que era Colón y qué tontos que eran los naturales de América, ¿no? Y que hizo un intercambio sumamente favorable, oro por baratijas. Esto Sí, es muy verdad. interesante esto, ¿no? Porque el oro, en particular en esa zona del primer contacto, la zona Arawak, no tenía ningún valor de cambio, ningún valor en sí. Era un metal que se usaba para fines religiosos y para ellos sí eran muy valiosas las cosas que traían los europeos, que eran escasas, que nunca las habían visto, espejos, instrumentos musicales y demás, que les parecían realmente muy interesantes, muy novedosos, y por eso lo canjeaban por algo que obsesionaba a los europeos, que era el oro. Pero el oro en América no tenía valor de cambio, ¿no? Incluso entre culturas como la azteca, donde la moneda era el cacao, ¿no? Por ejemplo, no el oro. Es decir, que trasladar el valor del oro en Europa a lo que tenía que ver con el valor del oro en América es un error evidentemente no inocente, porque ha quedado instalado oro por baratijas, ¿no? Que gracias ha sido desacralizado, por ejemplo, por la extraordinaria cantata de Don Rodrigo, ¿no? Del Lelutier, que un poco se burla de esto y el que termina estafado sigue siendo, es el conquistador, ¿no? Rodrigo Díaz de Carrera, ¿no? Eh, pero bueno, es interesante esto de desmitificar esto y decir que el oro por baratijas es una falacia muy malintencionada, pero que desde el punto de vista antropológico, histórico, no tiene, carece de la más mínima seriedad, ¿no? Es comparar situaciones, son anacronismos, son situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? El oro no tenía valor de cambio y no estaban haciendo un mal negocio en términos americanos, los indígenas o los originarios, porque estaban adquiriendo cosas que para ellos eran novedosas, valiosas, que les llamaban la atención. Incluso yendo al crudo capitalismo de Adam Smith, ¿no? O sea, la idea del bien escaso. Esos bienes en América eran escasos y en cambio el oro era abundante. Así que ahí entraríamos en un problema de contradicción con el modelo del capitalismo de Adam Smith, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, Felipe, cuando hacíamos la primera charla que vos me contabas que te tocó actuar de todo. Cuando hablábamos, te acordás de la Revolución de Sí, Mayo, vos sí, hacías referencia que en tu vida como escolar, ¿sí? A muy temprana edad, hiciste de de todo, todo, desde virrey, todo. y en los actos tradicionales, hoy distintos, Sí, seguramente, en sí, todas las por instituciones suerte. educativas, y por suerte, y más que por suerte, por esmero de muchos que han. No, claro, no, suerte no, mucho trabajo del cuerpo docente, de padres, de alumnos, ¿no? De directivos, de escuelas, que han modificado, han dignificado los actos escolares, ¿no? Y convertido en lo que deben ser, que son momentos pedagógicos muy interesantes, Ujú. son momentos pedagógicos, ¿no? No es un momento solamente de diversión o de permitirse
jugar un rol actoral o dar rienda suelta a las capacidades y virtudes de algunos y vergüenzas de otros y querer esconderse de otros, sino de un momento didáctico muy interesante que es el acto, ¿no? Que está destinado incluso a toda la comunidad educativa y por lo tanto tiene un valor pedagógico extendido, ¿sí? Con respecto a una clase, por ejemplo, Claro. ¿no? A mí me tocó hacer de indio, por A eso suerte. te iba a preguntar, eso Por quería suerte saber. no me tocó me tocó de indio, así que estaba. Hoy me doy cuenta que estaba buenísimo. Sí. A mí me tocó, pero no fui ese día. Me tocaba ser Bueno. de Colón, pero falté. Muy bien, muy bien. No, a mí me tocó de indio. Y todo pintado y todas esas cosas. Te hago una pregunta. Santiago Veleira dice que solo hay algo que me intriga sobremanera, dice. ¿Desde qué óptica se trata hoy en las universidades, colegios secundarios españoles, todo este gran acontecimiento mal llamado el descubrimiento? No hemos cambiado mucho, ¿eh? España sigue teniendo una visión muy cerrada sobre el llamado descubrimiento y si uno ve los manuales escolares españoles, esto está planteado como la expansión europea, ¿no? Un término tremendo, es decir, como algo natural. Europa necesitaba expandirse, bueno, se expandió hacia el Asia, África, América, ocupando territorios vacíos, entre comillas. Ahí tenemos imagínense todo lo que podríamos hablar de los territorios vacíos o los desiertos, ¿no? La civilización y la barbarie, bueno, todo lo que significó el discurso de conquista que se fue perfeccionando a lo largo de los siglos, ¿no? Pero es un tema que todavía España reivindica como tal. Piensen ustedes que la fecha nacional de España es el 12 de octubre. O sea, el 9 de julio de España es el 12 de octubre, el día del gran desfile, el día de la fecha patria, digamos, para España es el 12 de octubre. Sí, efectivamente. Por supuesto que hay en España gente muy interesante que tiene otras miradas, pero no son los que rigen el mundo académico ni los que marcan el ritmo de lo que se enseña en las escuelas secundarias y primarias de España. No, te consultan, Felipe, si hay alguna película, sí, que recomiendes. La verdad es que estamos en deuda ahí, ¿no? Con las películas, porque las películas que se hicieron son bastante reivindicativas del rol de Colón, ¿no? Como 1492, por ejemplo, que es una visión romántica de un Colón que era prácticamente un naturalista, ¿no? Una cosa así. Gerard Depardieu, ¿no? Que era una especie de buen hombre, fascinado con la naturaleza y todo eso, que lamentablemente no fue lo que fue Colón, ¿no? No corresponde con eso, ¿no? Está faltando todavía una mirada más americana en ese sentido, ¿no? Jimena Spagnolo pregunta si es más correcto, en vez de la palabra descubrimiento o expansión, directamente decir invasión. Sí, fue una invasión, fue literalmente, yo digo así, en el libro las llamo las invasiones españolas, ¿no? Porque fue a partir de entonces, y si quieren, el más claro ejemplo de invasión lo podríamos tener ya seriamente con lo que pasó con México, ¿no? Ahí es una invasión planificada por Hernán Cortés desde Cuba, ¿no? Con toda una planificación de carácter militar, de ocupación de un territorio y una conquista que tendrá, bueno, daría para una charla aparte, ¿no? Todo lo que significó la conquista de México, ¿no? Pero eso fue una invasión, claramente. Aprovechando, por supuesto, las contradicciones de lo que marcaba un imperio con características complejas como era el imperio azteca, que sometía a otros pueblos y que por lo tanto Cortés, que era un tipo muy inteligente, supo aprovechar esas rivalidades y eso hizo que terminara conquistando una de las zonas más ricas y más importantes en términos económicos de América, ¿no? Y llamó nada más y nada menos que la Nueva España, ¿no? Correcto. Y antes me hablaba, siempre en las charlas, Felipe, tiene lugar, siempre las preguntas que se vinculan al papel y al rol de las mujeres. Y en particular, la verdad que, por lo menos por ahora, me estaría
interesando más saber el papel de las mujeres americanas, ¿sí? O mal llamadas en ese Sí, momento americanas, ¿no? De los pueblos bueno, originarios. es súper interesante porque ahí tenemos la primera rebelde americana que es Anacaona, ¿no? Que es una mujer arawak, justamente, que ya a partir de 1493, pensemos que Colón llega a fines del 92, se pone al frente de la resistencia junto con su compañero Caunabó, y son los primeros resistentes de una larga lista de mujeres que van a resistir de distintas maneras la conquista, ¿no? Una manera es la resistencia directa, como el caso de Anacaona, que muerto su marido a traición, se va a hacer cargo de la rebelión y que va a mantener esa lucha durante bastante tiempo hasta que ella misma es capturada y quemada en la hoguera, ¿no? La idea de la bruja que España también trasladó a América junto con la Inquisición. Eh, Luego vendrán otros métodos, como era, por ejemplo, la huelga de amores, de la que habla Divididos en su canción, que es un episodio que se da en Nicaragua en 1523, donde las mujeres se ponen de acuerdo con sus compañeros para no tener relaciones sexuales durante un tiempo, para no seguir trayendo hijos esclavos al mundo. ¿Mm? Hay abortos masivos, hay suicidios masivos, bueno, muchas formas de responder al horror en que se está convirtiendo la conquista, y rebeldes notorias como la Gaitana, una mujer de la actual Colombia que mantiene a raya con un ejército de mujeres que los españoles van a empezar a llamar amazonas, porque nombran a estas mujeres así en el nacimiento de este río gigantesco, en esa zona de Colombia, comparándolas con las amazonas griegas, ¿no? Estas mujeres guerreras, y a la gaitana y sus guerreras le dicen las amazonas. Y va a ser una heroica mujer que a partir de que le matan a su hijo y a gran parte de su comunidad, se pone al frente de este ejército de mujeres, pero también de hombres, que va a mantener a raya durante más de 20 años a los conquistadores de la actual Colombia, ¿no? Luego, por supuesto, tenemos a las llamadas virreinas subversivas, ¿no? Como Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, que son la compañera de Tupac Katari y Tupac Amaru, que fueron mujeres muy importantes y que demostraron que esa frase machista, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en este caso no funcionaba porque Micaela tuvo una actitud totalmente protagónica en la gran rebelión andina de 1780, la de Tupac Amaru, ¿no? Te cuento, Felipe, que son recontra interesantes las preguntas que están en el chat. Me cuesta mucho elegir cuál hacerte, Imagino, porque son todas, y qué van bueno, pasando muy rápido, pero te voy qué a hacer bueno. algunas. Dale, Elizabeth Salas pregunta, ¿y qué explicarle exactamente a nuestros chicos sobre todo este proceso? explicarle lo que estamos hablando, ¿no? De lo que significó, lo que significa. Bueno, hay muchos libros para chicos que hablan un poco de la comparación, para que se tenga idea de qué significa una invasión, una intrusión de alguien que ocupa tu casa, ¿no? Alguien de afuera que viene a ocupar tu casa y empieza a decirte cómo tenés que vivir, donde todos tus elementos de conocimiento, tus vínculos son rotos, tus costumbres, tu cultura, tu comida, tus pensamientos, tus creencias son puestas en duda y son reemplazadas violentamente por otras, ¿no? Esto es una forma de que los chicos puedan entender qué significa, qué implicó esa violenta irrupción de una cultura que se impuso a la otra, que no trató de convencer, sino que directamente se impuso, ¿no? El ejemplo más claro es lo que hicieron los españoles, por ejemplo, en México y en Perú, que era destruir los templos aztecas o incas y encima de ese cimiento construir catedrales o construir iglesias, ¿no? ¿No? Como un símbolo de la imposición de un nuevo modo, de una nueva creencia, de una nueva cultura, la prohibición de los idiomas locales, ¿no? La prohibición de las creencias locales a las que eran llamadas supersticiones, religiones altamente complejas de América que fueron anuladas y reemplazadas por el catolicismo, con mucha hipocresía, ¿no? Porque se decía que se venía a combatir la idolatría y la poligamia, y los conquistadores fueron grandes practicantes de la poligamia, con sus esclavas y con mujeres que eran tomadas prisioneras, ¿no? Por ejemplo. Un abrazo muy fuerte a María del Luján Fontana que dice, gracias Felipe, estoy muy emocionada.
Bueno, muchas gracias, muchas Tenía que hacer la gracias. mención, Felipe. Muchas gracias, muchas gracias. Te mando un Eh, beso grande. Sara y Lorena, entre muchos y muchas otras, preguntan cuál es tu opinión sobre Malinche. Bueno, Malinche es un personaje que a mí me parece fascinante, ¿no? Que por supuesto tiene muy mala prensa y que incluso ha dado nombre al malinchismo, algo así como un sinónimo de traición. ¿M? Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. La primera, que Malinche fundamentalmente lo que hace es defender a su pueblo, que era un pueblo que estaba sometido por los aztecas, y que ella entiende que una forma de poder liberarse con esta gente nueva que ella no conoce quiénes son, que tiene un armamento y posibilidades de guerra que pueden ayudar a derrotar a su enemigo, que no eran los españoles para ella en ese momento, sino el imperio azteca, y se ofrece entonces a colaborar en ese sentido, ¿no? Y luego, por supuesto, que es absolutamente traicionada por Cortés, quien la abandona y la vende como esclava, ¿no? No es de ninguna manera la amante de Cortés ni la mujer de Cortés, sino que es usada y descartada por Hernán Cortés. Así que el concepto de traición es un concepto bastante equivocado para mí, porque ella no traiciona exactamente, no es la gran traidora, ¿no? Ella cree que lo está haciendo por el bien de su pueblo, hasta que por supuesto se va enterando del horror que está ocurriendo y incluso es abandonada y vendida, como digo, como esclava por Hernán Cortés. Y por eso que hablar del amor entre Hernán Cortés y Marina o sea, Marina Malimaní, es un error, ¿no? Total. Me Cortés encanta, nunca amó a Malinche, jamás la amó, para nada. me encantó la analogía que hacías, ¿no? Con respecto a la invasión y cómo explicárselo a los chicos. Y también me gusta mucho la reflexión que hizo Gladys Sánchez Roldán, que puso con muchos signos de admiración como casa tomada de Cortázar. Sí, lo que pasa es que Casa Tomada, que es un cuento extraordinario, que ahí habla de una especie de invasión imaginaria, ¿no? De que se van quedando afuera, no saben bien de qué. Acá es algo bien concreto. Esto es la casa tomada con gente que vos ves quiénes son y con gente que te está imponiendo cosas que primero te va a costar mucho entender, porque además esto es muy importante, ¿no? La diferencia cultural era tan enorme, no digo en calidad, de quién mejor y quién peor, digo, la diferencia de conceptos era tan diferente. Por ejemplo, no existía el concepto de propiedad privada en América, el concepto de herencia. Eso es un concepto muy difícil de entender para una persona que ha vivido toda su vida en comunidad y que entiende que los bienes son comunales, ¿no? Por ejemplo, la idea de un único Dios a una persona que ha vivido toda su vida adorando a una veintena de divinidades o de dioses, ¿no? La idea de una sola pareja, a la gente que vivía en la poligamia. Bueno, todo esto es muy fuerte para entender, interpretar, comprender la imposición de una lengua, ¿no? El prohibirle a una persona usar su lengua, eh, expresar su cultura, modificar hasta su forma de vestir, bueno, todo ese tipo de cosas fue muy rápido, muy violento y muy difícil de asimilar, ¿no? En medio de masacres espantosas que ha soportado los pueblos americanos, ¿no? Felipe, usaste la palabra masacre, dijiste explotación, Uh-huh. hablaste de ambición, y yo te pregunto si hay testimonios de contemporáneos que hayan podido dar cuenta de estas cuestiones. Es muy interesante porque una de las cosas que dicen los defensores de la conquista, que como ustedes saben no son pocos, es que uno saca de contexto el tema. Lo estamos trayendo como la mirada del presente, ¿no? Y esto no es así porque justamente en el momento que estaban ocurriendo las cosas, hubo gente muy valiente como Bartolomé de las Casas, gente de la iglesia, ¿no? Bartolomé de las Casas, Fray Montesinos, que dejaron por escrito testimonios de los horrores, de las matanzas, de lo que estaba ocurriendo, en el momento que se estaban produciendo. O sea, en el momento, en el contexto y teniendo en cuenta lo que estaba pasando en ese momento. Así que nosotros no sacamos de contexto, ¿no? Estamos hablando de testimonios de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y yo creo que la mirada que tenemos hoy, por supuesto, es distinta. Es una mirada que desde el siglo XXI o del siglo XX, que se habló mucho de este tema y empezó a plantearse una crítica a 3 siglos de aceptación casi total de lo que fue la conquista, ¿no?
Y por supuesto está muy bien que nos indignemos porque nuestros valores evidentemente van en sentido contrario, ¿no? Entonces yo creo que es interesante plantear esto, a la vez de reconocer, ¿no? El aporte de la, que tuvo sobre América, con un idioma maravilloso como es el español, con gente altamente interesante como Miguel de Cervantes, como Machado, bueno, Miguel Hernández, toda esa cultura tan interesante que tiene España que no tiene nada que ver con los conquistadores, más bien Cervantes era un tipo crítico de la conquista, ¿no? Ahí tiene ese famoso discurso de la Edad de Oro, que es una especie de homenaje a América, ¿no? Entonces yo creo que uno no se opone a la cultura española de la que somos parte, ¿no? Como latinoamericanos, pero sí a la conquista, a la atrocidad que significó ese periodo de 3 siglos de oscurantismo, donde justamente, con honrosas excepciones, que tiene que ver con la acción de los jesuitas, con lo que se les puede criticar y todo, pero que fue un hecho interesante para la cultura americana, ¿no? Por ejemplo. Bien, y última pregunta, Felipe. Yo conozco la respuesta igual, pero no, pero es muy recurrente en el chat y yo creo que vos tenés material al respecto. Están preguntando mucho sobre material para trabajar con el nivel primario y creo que vos tenés algo al respecto. Sí, bueno, bueno, tienen mucho material en la página, que es completamente gratuito, elhistoriador.com.ar, ahí van a encontrar mucho material al respecto. Y bueno, después yo creo que ahí bueno, estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la historieta, ¿no? Exacto. Que es un recurso que nos parece interesante para trabajar en y bueno, yo creo que ahí van a encontrar, si entran a la página, van a encontrar muchísimo material sobre todo este periodo para trabajar con los chicos a nivel inicial, nivel primario, donde es muy importante cómo se les explica, ¿no? Esta complejidad, pero creo que es muy interesante ir de lo particular a lo general, ¿no? Desde lo, la lógica autorreferencia de la infancia, ¿no? Tenemos referencias relativas en la infancia que tienen que ver con nuestros vínculos primarios. Entonces, esto que digo, que no es un invento mío, sino que está muy presente en muchos libros que hablan de la conquista, es esta idea de la ocupación de un espacio propio, ¿no? De la pérdida de la libertad de poder pensar en mi idioma, la imposibilidad de mantener los vínculos, ¿no? Porque ustedes saben que una de las cosas que hacían los españoles en la conquista era separar a los niños de sus padres. Esto es una cosa muy fuerte que se hacía también para romper los vínculos familiares, ¿no? Este tipo de cosas perfectamente se le pueden explicar a los chicos y además los chicos de hoy en día vuelan, ¿no? Yo creo que cuando uno dice esta mirada adulta sobre la incapacidad infantil que yo detesto, que ustedes como compañeros docentes saben perfectamente la potencialidad y la capacidad que tienen nuestros chicos en todos los niveles sociales. Y esta frase adulta ridícula de es un argumento infantil, o hasta un niño lo puede entender, que es una espantosa, dos frases espantosas, teniendo al niño como una especie de incapaz de comprender cosas, ¿no? Los chicos son absolutamente capaces y cada vez más, ¿no? El mundo adulto tiene un problema con la infancia, ¿no? Tiene un problema de ponerse a hablar con los chicos, ¿no? Los prefiere lejos y ocupados, que estén con la play o que estén haciendo otra cosa antes que mantener un diálogo y aprovechar y disfrutar de lo que es el mundo infantil tan fascinante y tan rico, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no? Los que tenemos la docencia en el alma, que cuando damos clase aprendemos, ¿no? El que sienta que solamente es un hecho unilateral y que uno es un emisor y que del otro lado hay un receptor, se está perdiendo la mitad de una profesión tan hermosa como esta, donde todo el tiempo nos estamos nutriendo de lo que hay del otro lado. ¿Cuántas veces fuimos sorprendidos por reflexiones maravillosas de nuestros alumnos? Cosas que no se nos habían ocurrido y que una chica, un chico nos dijo y que nos hizo mirarla de otra manera, algo que teníamos muy internalizado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que basta de esa frase tremenda de hasta un chico lo puede entender o es un razonamiento infantil, ¿no? Me parece que esa es una frase horrible
que no hace justicia con la realidad de nuestros alumnos, ¿no? Bien, Felipe. Bueno, dos mensajitos más, ya no son preguntas, pero me veo obligado a leerlas porque Dale, cómo no. me enternezco rápido. Y yo Gabriela sí. Cardoso dice, podría mandar saludos para el cuarto año de educación secundaria en historia, Instituto Don Cristóbal de Aguirre, en Clorinda Formosa. Estamos enamorados de esta charla. Bueno, un beso enorme, la verdad que qué lindo que estén ahí, qué laburo importante que están haciendo en ese rincón querido de la patria. A mí me pone muy mal cuando dicen el último pueblo de la Argentina. El último pueblo es el primero. Los lugares de frontera son los primeros en Argentina. Esta mirada portuaria espantosa de que las cosas quedan lejos. ¿Lejos de dónde? ¿No? Claro. Entonces creo que, bueno, les mando un abrazo enorme y felicitaciones por esa tarea patriótica. Y por último, Graciela María Freites dice, qué placer escucharte, Felipe. Estoy con mi hijo Juan Pablo, de 14 años, que te admira y es fanático de tus libros. Muchas gracias. Bueno, un beso enorme, espero que lo hayan disfrutado y ya prontito nos volveremos a ver seguramente. Y pedirle disculpas a todos los mensajes que no he podido leer, asumo la responsabilidad, pero bueno, ya habrá oportunidad, seguramente en breve nos estaremos encontrando. En principio, el sábado me parece que te puedo estar viendo, ¿no? Estamos viéndonos el sábado a las 21 por la TV Ah, pública. Comienza mi nuevo programa, se llama Archivo General de la Emoción. ¿Eh? Están invitados, invitadas a verlo. Espero que les guste. Es un poco un programa que apela a la memoria emotiva. Trata un tema central de un año, lo que pasaba políticamente, históricamente, pero pasaba cada uno con la música, las películas, los juegos que hacíamos, cómo pasábamos la vida. Creo que les va a gustar mucho. Este sábado a las 21 por la TV pública. sábado a las 21, este sábado. Exactamente, este sábado. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas Gracias. gracias a todos y a todas los colegas, las colegas que han estado presentes. La verdad que un placer, como siempre, poder estar. Y nos estaremos encontrando en breve. Y con los alumnos de la diplomatura, creo que ya en unos días estaremos En unos nuevamente días tenemos la nueva charla, exactamente. en otra clase. Bueno, abrazo enorme, muchísimas gracias, los quiero mucho, las quiero mucho. Gracias por estar ahí y bueno, nos vemos. Hasta luego.